Bueno, Irma, una de las primeras dificultades, digamos que bien notorias que tuvimos a la hora de producir fue las cuestiones del clima. Por esos días, digamos que estaba lloviendo bastante en Medellín, pero también teníamos muy claro una premisa que había hecho Alex, uno de los directores del corto, y era que todas las situaciones en contra que nos llegaron a la película las teníamos que volver algo a favor, ¿cierto? En ese orden de ideas, el primer día empezamos a rodar con un aguacero que nunca paró, ¿cierto? Pero digamos que habían ciertas características importantes como la crew tan profesional que teníamos en ese momento, que nos decía a nosotros los productores, sigan rodando, acá tenemos la cámara con los cover cap, tenemos todo bien cubierto, podemos seguir rodando, ¿cierto? Entonces nosotros como productores, digamos que ahí teníamos como algo muy importante a favor y era como el respaldo de ese equipo, ¿cierto? Después de esta situación en set de tener el aguacero, ya luego los directores se dan cuenta de que estas escenas, obviamente, habían unas escenas donde el aguacero estaba mucho más fuerte que otras y eso entonces también había ya situaciones donde ellos tenían que jugar a la hora de la edición y se convierte el aguacero en una parte importante de esa escena. Ya luego ellos hablan pues con VFX y con los departamentos implicados para tomar esta decisión y empezamos a tener pues como estos factores a favor, ¿cierto? Esa fue como una de las dificultades más notorias a la hora de empezar a producir el cortometraje, ¿cierto? También, obviamente, poder tener con el presupuesto que alcanzamos a tener y recoger, poder extender los apartamentos y a todas las necesidades que tenían los directores, porque hubieron sets que se crearon desde cero, como el taller del aire acondicionado, ¿cierto? Cuestiones pues como que en presupuestos son bastante elevadas, entonces ahí siempre pues como jugando con la manera para llegarle a estos presupuestos. Entonces siento que la manera de ejecutar el presupuesto y la manera de sortear las situaciones con el clima fueron dos de los problemas más notorios que tuvimos pues como a la hora de producir, pero que pudimos solucionar de la mejor manera. El aspecto áspero de la película, eh, creo que es una fusión de dos cosas. La primera es las inclinaciones hacia los gustos que tenemos Nelson y yo. Eh, y la segunda es que nosotros estamos tratando de hacer cine de género. Aun cuando estamos tratando de proponer nuevas narrativas, hay una intención muy arraigada como nuestra voluntad y es procurar a que sea cine de género. De hecho, cuando nos referimos a neorrealismo mágico, como que predomina mucho el neorrealismo, ¿cierto? Eh, digamos que por las características técnicas de la época, es una fotografía contrastada, eh, es una fotografía un poco austera, el sonido también lo es. Entonces, digamos que ya desde unas características técnicas hay condiciones lumínicas, aspectos en la música y en la interpretación, que ya lo estamos tratando de cierta manera de inclinar hacia un género. Mm, también parte de que el tono que va a tener Buscando América, como que no puedo hacer mucho spoiler pues para adelantarme a la película, pero la película tiene un elemento narrativo que nos permite jugar con las características oscuras desde todos los puntos de vista, desde la fotografía, desde el arte, desde la música, desde el sonido, porque como hemos dicho en ocasiones anteriores, NEA y Buscando América son una película de los dramas latinoamericanos que intentan explorar desde la forma, desde la estética, las mismas problemáticas que ya tenemos, problemáticas que están arraigadas a la violencia, a la tragedia, al dolor, a la rabia, a la impotencia, a un montón de sentimientos que pueden traducirse en oscuridad, que pueden traducirse en grano, que pueden traducirse en silencio, que pueden traducirse en humedad, en frío. Entonces, como que todas estas cosas que ya de entrada son símbolos y códigos que están estandarizados a la hora de leer una imagen, nosotros decidimos como amarrarnos y anclarnos a ella
y sumársela a unos gustos que ya tenemos por ciertos directores como Martin Scorsese, por ejemplo, que se caracteriza por hacer momentos muy lúgubres cuando se trata de dramas muy profundos y familiares. Entonces, nada, creo que la respuesta generalizada es que estamos tratando de anclar nuestros gustos personales a cine de género con símbolos y códigos que nos lleven a los dramas latinoamericanos. Listo. Para poder responder esa pregunta también es como necesario aclarar que NEA es un proceso, es el segundo paso de un proceso que estamos construyendo, ¿cierto? Antes de NEA lo que hicimos fue un proyecto que se llama Idiosincrasia Latina. En este recorremos como la ciudad y sus comunas buscando el universo en el cual NEA va a estar como ambientado. De idiosincrasia latina se da el paso para NEA, que es la pieza que pudieron disfrutar y que tiene las características que ya Alex nos comentó. ¿Qué sigue de NEA? Sigue Buscando América, que es el gran universo o la gran pieza que contiene este universo. Entonces, NEA de por sí es solamente ese abrebocas, es la pieza con la que queramos que el público se antoje, quede con inquietudes, quede con enseñanzas y quede con esas ganas de más para lograr ese último paso o ese gran proyecto que es el largometraje que es Buscando América. Una historia que obviamente también refleja una realidad latinoamericana, también está impregnada como de personajes que nos van a mostrar su forma de ser y su realidad tal y cual se está presentando dentro del nearrealismo mágico. Entonces, ¿qué sigue de NEA? Sigue Buscando América, que va a ser este gran largometraje para que disfruten de ese universo completo.